Y ahora veremos varios ejemplos para determinar el resumen de 5 números, rango intercuartil y valores atípicos, así como crear un diagrama de caja cuando tengamos un número par y un número impar de datos. Observe que en este ejemplo tenemos 10 valores de datos que dan la cantidad de mensajes de texto por día. El primer paso es ordenar los datos de menor a mayor, lo cual ya he hecho aquí a la derecha para ahorrar tiempo. Comencemos por determinar el resumen de 5 números, que es el mínimo, el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3 y el máximo. Sin embargo, es importante reconocer que existen diferentes métodos para determinar el cuartil 1, el cuartil 3 y los valores atípicos. En este video, para encontrar el cuartil 1 y el cuartil 3, utilizaremos el método de Moore y McCabe, donde el cuartil es la mediana de la mitad inferior de los datos, sin incluir la mediana, y el cuartil 3 es la mediana de la mitad superior de los datos, nuevamente, sin incluir la mediana. Y luego, para los valores atípicos, usaremos el método de Tukey, donde los valores atípicos serán valores inferiores al cuartil 1 menos 1.5 veces el rango intercuartil o mayor que el cuartil 3 más 1.5 veces el rango intercuartil, donde el rango intercuartil es Q3 menos Q1. Comencemos por determinar la mediana, así como el cuartil 1 y el cuartil 3. Bueno, la mediana es el valor en el medio cuando los datos se ordenan de menor a mayor. ¿Y por qué tenemos 10 valores de datos? En realidad hay 2 valores en el medio, 26 y 28. Debido a que tenemos 2 valores en el medio, la mediana será la media o el promedio de 26 y 28. Entonces, la mediana es 26 más 28 dividida por 2, que es igual a 27. Entonces, la mediana es 27. Y ahora busquemos el cuartil 1, que es la mediana de la mitad inferior de los datos o la mediana de estos 5 valores de datos. Debido a que tenemos un número impar de valores de datos, la mediana de la mitad inferior va a ser un valor de datos en la lista. Esto es 24. Observe que hay 2 valores a la izquierda y a la derecha de 24 en la mitad inferior de los datos. Así que este es el cuartil. Y luego el cuartil 3 es la mediana de la mitad superior, que sería 34. Observe que hay 2 valores a la izquierda y derecha de 34 en la mitad superior de los datos. Y, por supuesto, el mínimo es 18 y el máximo es 65. Y, por lo tanto, el resumen de 5 números es 18, 24, 27, 34, y 65. A continuación, se nos pide que encontremos el rango y el rango intercuartil, donde el rango es el máximo menos el mínimo y el rango intercuartil es Q3 menos Q1. Entonces el rango es 65 menos 18. 65 menos 18 es igual a 47. El rango intercuartil es Q3 menos Q1, que es 34 menos 24, que es igual a 10. Y ahora necesitamos encontrar los valores atípicos. Para ayudarnos a determinar los valores atípicos, primero tenemos que calcular Q1 menos 1.5 veces el rango intercuartil, así como Q3 más 1.5 veces el rango intercuartil. Bueno, Q1, ya sabemos, es 24. Entonces tenemos 24 menos 1.5 veces el rango intercuartil, que es 10. Que es igual a 24 menos 15, que es igual a 9, lo que significa que cualquier valor de datos menor que 9 sería un valor atípico. Observe cómo no tenemos valores de datos inferiores a 9, y ahora encontremos Q3 más 1.5 veces el rango intercuartil, que es 34 más 1.5 veces 10, que es igual a 34 más 15, que es igual a 49. Cualquier valor de datos superior a 49 son valores atípicos. Observe cómo esto indica que 65 es un valor atípico. Así que seguiremos adelante y registraremos 65 como el valor atípico. Y ahora haremos el diagrama de caja o el diagrama de caja y bigote. Comenzamos con una línea numérica que incluye todos los valores de datos. Observe cómo los valores de los datos van de 18 a 65. La recta numérica va de 10 a 70. Primero tracemos el resumen de 5 números. Hacemos un punto a los 18, 24, 27, 34 y 65.
El siguiente paso es crear el cuadro del cuartil 1 al cuartil 3, que está aquí. Dibuja un segmento de línea a través de la mediana. Y debe tener cuidado aquí porque 65 es un caso atípico. Entonces, a la derecha, no vamos a sacar un bigote hasta el 65. El siguiente valor inferior a 65 es 41, por lo que graficamos 41, que está aquí. 41 será el final del bigote a la derecha. Y luego dejamos el punto en 65, lo que indica que 65 es un valor atípico. A la izquierda, 18 no es un valor atípico y, por lo tanto, bosquejamos el bigote desde Q1 al mínimo. A veces verá pequeños segmentos verticales al final de los bigotes como este. Y ahora tenemos el diagrama de caja o el diagrama de caja y bigote para los datos dados, incluido el valor atípico. Espero que hayas encontrado esto útil.